Vamos a continuar con el proyecto que estuvimos trabajando el día de ayer. Solo que a diferencia de lo que estuvimos trabajando el día de ayer, vamos a requerir algunas herramientas de GRASS, por lo que al momento de entrar a QGIS vamos a tomar la opción de QGIS pero con GRASS. El proyecto que teníamos ayer, si recuerdan, estaba considerando una zona de muestreo que delimitamos a partir de la imagen de satélite. Tomando en consideración esto, calculamos el área y pudimos determinar el número de puntos de muestreo que debía de contener. Con base en esto fue que calculamos las dimensiones que debería de tener la cuadrícula. Lo calculamos y una vez calculado se generó y se hicieron los movimientos necesarios para obtener el número de puntos que marcaba la norma, que para este caso eran 30. Entonces son los puntos que tenemos ahí y partimos de esto, de que ya tenemos los puntos, la cuadrícula, y ahora con base en esto vamos a suponer unos resultados de un muestreo donde vamos a establecer una zona donde nos pudieran salir altos los valores. Entonces, si tomamos como referencia nuestra imagen de satélite, yo voy a suponer que estos 6 puntos de esta zona son los que me van a salir altos en algún parámetro. Entonces vamos a checar la parte de la norma. Y si ustedes recuerdan, por ahí veíamos algunos parámetros. Vamos a utilizar el plomo, que los límites que nos marca son 400 para la parte de uso agrícola, residencial y comercial y 800 en el caso de uso industrial. Entonces vamos a poner valores que sobrepasen la agrícola y que estos números que vamos a suponer vayan incluso por arriba de la industrial en algunos casos. Tomando como referencia eso, entonces tengo estos 6 puntos. Estos 6 puntos los podré identificar etiquetando estos números, etiquetando cada uno de los puntos, o yéndome directamente sobre la tabla de datos viendo cómo los puedo identificar. Entonces, al momento de generar los dos centroides, nos está dando un identificador. Este identificador es único. Podemos observar que no hay números repetidos y entonces ahí puedo observar mis números. ¿De dónde vienen estos? Pues lo lógico sería que también mi cuadrícula tuviera identificadores, son estos, de manera tal que yo puedo llegar a ligar la información correspondiente de uno y otro. Entonces, pudiera aquí agregarle el campo de plomo y estar poniendo valores de manera manual. En este caso voy a ayudarme de Excel para generar la información. Entonces tengo mi información referente a mis puntos, que es esta que tenemos aquí. Vamos a guardarla en primera instancia de manera que no tenga problemas al momento de estar utilizando la tabla de datos si no voy a sobreescribir algún dato. Y lo voy a poner en la carpeta que estoy utilizando para guardar esta información. Y una vez que tengo esto, pues voy a generarle una columna nueva que me va a representar el plomo y voy a asignarle valores aleatorios más altos a la zona que habíamos comentado. Entonces, si checamos, eran las claves. Voy a subir todos los que están marcados.
33, 34, 35, 38, 39 y 40. Entonces a partir del 33 vamos a filtrar esto, datos, filtro, 33, 34, voy a marcar todos estos y voy a ver cuáles no están. Se supone que 33, 34, 35, 36 y 37 no, y 38, 39 y 40. Vamos a ver nuevamente desde el 33, 34, 35, 36 y 37 no. Aquí nada más tengo el 37 de hecho, y los tenemos. Esos son los que tienen valores por encima de la norma, entonces voy a generar valores que vayan desde 500 hasta 2000. Recuerden que son aleatorios, no va a aparecer el mismo dato para todos. Y una vez que tengo esto, quito este filtrado y ahora voy a filtrar los que tienen datos para los que no tienen, asignarles valores por debajo de la norma. Entonces me voy a ir desde 0 hasta 390. Y quito el filtrado. Ahí los tengo. Voy a tomar este par de columnas y me las voy a llevar a otra hoja para tenerlo solamente estas dos. Voy a renombrar este como clave de muestra y ahí tengo mi información, clave de muestra y el parámetro que es plomo. De hecho, así sería una forma como me podrían llegar a entregar datos de un laboratorio donde ellos solamente tienen la clave y calculan los parámetros que se les indiquen, y yo soy el que tengo control sobre estas claves y poderlas relacionar con alguna coordenada en específico. Entonces ahí tenemos nuestra información. Vamos a guardarla en Excel y vamos a guardarla de manera que podamos cargarla también en formato CSV y que nos permita visualizarla en el QGIS. Entonces lo guardo y nos vamos a pasar a QGIS. Entonces nos pasamos a QGIS y vamos a cargar nuestra tabla de catálogo. Entonces mi tabla en CSV, si yo la abro tengo esa información. ¿Cómo podemos llegar a relacionarla? Pues simplemente vamos a retomar la parte del join. Vamos a ir a los centroides, los puntos de muestreo. En la parte de joins es contra nuestra tabla. Vamos a ligar la clave de la muestra contra el identificador. Vamos a checar que todos los elementos se hayan pasado correctamente. Y tenemos ahí que todas las claves tienen esta nueva columna que representa la concentración del plomo. Entonces, para poderlo ya tener de manera permanente, pues vamos a nuestra tabla de datos, vamos a hacerlo directo sobre la tabla de datos. Con nuestra calculadora vamos a poner que es plomo. En este caso no le manejé decimales, entonces puedo ponerlo directo, un número hasta de 5, y la información que voy a poner ahí va a ser lo que tengo ahorita ligado, que corresponde al plomo.
Vean que aquí lo marca como si fuera texto, pero como mi campo va a ser numérico, la información pues, se va a cargar a la derecha. Aquí está cargado a la derecha, que representa que es número, y aquí está cargado a la izquierda, que representa que es texto. Paro la edición y voy a quitar ya el join que tengo. Solamente me sirvió para obtener la información. Y aquí ya tengo los datos. Puedo quitar incluso ya esta tabla. Y ya tengo la información correspondiente al plomo. Entonces, en primera instancia pudiera de manera directa hacer una categorización con base en el plomo, donde tenga más bien por un graduado de acuerdo al plomo, y en este caso tomar 3 clases donde los valores los pudiera tomar con base, voy a cambiar de una vez la rampa, y los valores los voy a tomar con base en la información de la norma. Entonces le digo que el primer valor realmente debería llegar hasta 400 y el segundo límite debería ser 800. De manera tal, voy a cambiar este verde, que los verdes me van a indicar por debajo de la norma, los amarillos entre norma agrícola e industrial y los rojos por arriba de la industrial. Si se fijan, tengo entonces todo esto en verde, está por debajo de la norma, estos dos están entre la agrícola e industrial y estos están por encima de la industrial. Aquí podría ser una forma muy rápida de detectar el comportamiento de nuestros datos, pero en la mayoría de los casos vamos a requerir cuantificar cuáles áreas representan qué zona. Entonces aquí lo tengo de manera puntual. ¿Cómo puedo hacer para pasar a áreas? Pues podemos utilizar herramientas de interpolación. Entonces, dentro de ellas, y por eso estábamos checando la parte del GRASS, tenemos en GRASS la parte del BSORF IDW. La parte de GRASS Vector. Este es un método de interpolación, el IDW, el inverso de la distancia. Aquí está, inverso de la distancia al cuadrado. Entonces, tenemos la parte de centroides como información de entrada, nuestros puntos de muestreo. Tenemos los parámetros por default, que es 12 puntos, que son los que va a tomar para hacer la interpolación para cada zona, a cuánto está elevada la potencia. El atributo pues sería el plomo. Aquí marcamos los límites de nuestra interpolación. Si no le damos ninguno, pues va a tomar los límites de nuestros puntos. Solo que aquí hay algo que debemos de considerar. Nuestra zona de muestreo es el polígono azul, de manera tal que realmente, si nos interesa generar áreas, debería de abarcar la interpolación hasta los límites del polígono azul para tener la representación al interior de todo el polígono y no solamente a la zona de puntos. Entonces, en lugar de dejarlo en vacío, vamos a utilizar la extensión de una capa, y esa capa pues va a ser la de zona de muestra, y toma los límites de esa.
lo dejamos los por default. Y podemos correr dejándolo en un archivo temporal para ver los resultados que se obtienen. Entonces aquí está nuestra interpolación. Vamos a cambiarlo de manera tal que podamos ver un poco el comportamiento con base en lo mismo que veíamos acá. Entonces, en lugar de que sea un continuo en colores, pues lo voy a poner en cuantiles con 3, poniendo 400. Voy a invertir la rampa y este lo voy a poner en verde, amarillo. Es el comportamiento que tengo. Si se fijan, el tamaño de los puntos pues es bastante grande. Vamos a cambiar algunos parámetros que vienen aquí por default. Entonces, si nosotros observamos la información correspondiente a la interpolación que nos generó, pues es claro que nos está generando zonas muy grandes, y esto se debe a la resolución que tenemos de salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar esa información. ¿Dónde cambiamos eso? Bueno, por default aquí nos marca que el tamaño de la celda, si nosotros lo dejamos de 0, pues va a tomar el que tenga ahí por default. Pudiéramos aquí acotarlo y generar un tamaño de celda con un poco más de presión. En este caso lo vamos a poner de 0.5. Recuerden que aquí las unidades son metros, entonces va a ser recuadros de 50 por 50 centímetros o de 0.5 por 0.5 metros, y eso es lo que va a generar de resultado. Lo demás lo vamos a dejar como estaba y corremos nuestra interpolación. Se lleva un poquito más de tiempo por la resolución que nos está generando. Aquí está el resultado. Ahora vamos a, al igual que el otro, vamos a cambiar su simbología. Y vamos a ponerlo hasta 3, 400, 800. Invertimos la rampa. Vamos a ponerlo en verde. Esto también en amarillo. Entonces ya tenemos una representación un poco más cercana a lo que se esperaría. Entonces vemos que las partes que están en rojo, las verdes pues están ahí verde o un poco de amarillo, pero finalmente aquí estamos viendo una representación que no está clasificado como en los rangos que tenemos. Es solamente una rampa de color, pero nos da una idea de cómo quedaría. Entonces, a partir de esta información ya pudiéramos pensar en una representación que pudiéramos posteriormente cuantificar áreas. Entonces, de momento vamos a cerrar quitamos la primera versión, que era vean cómo mejoró significativamente. Vamos a removerlo y nos va a servir para hacer una reclasificación. Esa reclasificación lo que va a permitirnos hacer es que nosotros marquemos perfectamente los rangos mediante los cuales yo quiero representar las tres áreas diferentes. Digamos la limpia, la que está por encima de la norma agrícola pero debajo de la industrial y encima de la industrial.
Entonces tenemos esta herramienta que nos va a servir para hacer una reclasificación. v.reclass, pero esta es de vector, la que necesitamos es la de raster. La v nos denota que son herramientas para vector, en este caso es raster porque es sobre la interpolación. Así como ahí está de v.reclass, tenemos la que es raster y aquí la tenemos. Entonces, de entrada vamos a tener nuestro archivo de interpolación. Si tuviéramos ya escrito las reglas mediante las cuales voy a hacer la reclasificación, pudiera tomar el archivo. En este caso lo voy a poner de manera directa, y la forma de establecerlas es poner 0, se pone el mínimo, through, el máximo y cuál es el valor que va a tener. Entonces de 400 a 800 se va a quedar, el valor que va a tomar es 2, y de 800, de acuerdo a esto, mi máximo es 1676, pero podemos poner los valores máximos que habíamos establecido en mis números aleatorios. Entonces ahí está. En este caso, si no le marco cuál va a ser los límites, porque se supone que los está tomando directamente de la interpolación, y ya la interpolación tiene eso. Entonces vamos a hacer la corrida. Y ahí está mi información. Entonces se supone que la reclasificación que está haciendo está quedando tomando otros valores. Lo puse de 2, aquí era 3. Va de nuevo. Había puesto 2 en 2, entonces ahí eso está correcto. Nuevamente lo corremos. Ahora sí, tiene mejor cara. Vamos. Ahí están valores ahí que tenemos toda esta zona limpia, esta zona intermedia y esta zona que es la más roja. Se fijan, aquí tenemos estos efectos. Esto de aquí se debe a la parte de la interpolación, que luego ya no tiene más valores para interpolar aquí, para tomar como referencia. Eso se puede llegar a solventar si movemos un poco la parte de la potencia a la que estamos elevando los valores al momento de hacer la interpolación. Vamos a dejar este aquí y vamos a tomar nuevamente la interpolación, simplemente para mostrar cómo quedaría. Igual son los centroides. Este es el valor que se podría mover, por ejemplo en 3 contra el plomo, contra la zona muestreo lo manejamos de 0.5 y lo demás ya lo habíamos dejado por default. Voy a quitar la interpolación pasada para no hacernos bolas, y voy a tomar exactamente lo mismo, aquí no le cambio nada y lo corro. Esta es la segunda versión que estamos generando. Esta es la interpolación
y esta es la nueva reclasificación. Vean, entonces pues, tiene un mejor aspecto, sonaría, se ve un poco más normal. ¿Por qué? Porque finalmente vean ustedes la diferencia entre uno y otro. Aquí nos está diciendo que estos valores que estaban un poco altos y estos valores que estaban un poco altos le llegaron a sobrepasar hasta esta zona, que realmente no tenemos ningún dato aquí que nos diga que está alto en esta zona. Al mover el parámetro de la interpolación ya nos dice, bueno, pues aquí ya no tengo nada que me indique que tengo valores más altos, esto es lo último que yo sé, y entonces aquí ya digamos podríamos decir que está limpio. Y esta zona que si tenemos valores para decir que no, pues ahí estamos obteniendo ese resultado. A partir de esto pues ya podríamos generar nuestra información ya para cuantificar áreas. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos aquí herramientas para convertir de raster a vector. La reclasificación, para no hacernos bolas en este, voy a quitar el que no me agradó, y esta que es la que sí funcionó, poligonizar, la reclasificada. Este es el valor que va a tener el campo. Entonces la parte de plomo clase, vamos a ponerlo 1 limpio, 2 medio sucio, 3 totalmente sucio, si quisiéramos verlo así, y genero un archivo temporal también. Aquí estoy generando archivos temporales porque finalmente el que a mí me interesa es en apariencia este, pero todavía lo voy a recortar, entonces hasta que no sea ahí el final pues no lo voy a dejar en archivos definitivos. Aquí está el vectorizado, son polígonos, ahí está, y de ahí voy a recortar. Entonces ya en la parte del geoprocesamiento, el vectorizado contra mi zona de muestreo, y este sí ya lo voy a guardar. Como polígonos, plomo, recortado. Ahí está. Este pudiera categorizarlo por la clase. Ahí está. O ponerle la rampa e invertirla. Poner ahí en verde. Y si quisiera hacer la cuantificación de las áreas para saber cuánto tengo en cada una, lo pudiera hacer. Área, aquí puedo poner decimales, 2 decimales. Ahí están las áreas para cada caso. Y así quedaría.